¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta nueva lección de griego bíblico, griego del Nuevo Testamento. Hemos llegado a una sexta lección. Esto es buena noticia porque hemos avanzado un poco en la gramática y en algunos ejercicios en vocabulario, pero por otro lado implica que el rompecabezas, que implica aprender griego, se va complicando porque ahora requerimos, no para esta lección, pero para los ejercicios que vamos a realizar, pues ya requerimos de cierta memoria de los artículos, de la segunda declinación, de algo de vocabulario, del presente indicativo activo del verbo eimi, del imperfecto indicativo activo del verbo eimi, y hoy específicamente vamos a introducirnos al imperfecto indicativo activo. Vamos a entender el aumento y vamos a hacer algunos ejercicios. Así que bienvenidos y entremos en materia. Imperfecto indicativo activo. He dado un salto en el libro de James Sweatman porque yo quiero que hagamos ejercicios en el siguiente video y para ello necesito que comprendamos el imperfecto indicativo activo. Para los que tengan el libro o lo tengan presente o vayan a realizar un curso con el libro de James Sweatman, la gramática del imperfecto indicativo activo se encuentra en la lección número 10. El imperfecto se forma con el tema del presente. Vamos a verlo con el verbo luo, que lo trabajamos en la lección anterior. El imperfecto es una acción expresada, no terminada. En español lo entendemos como en el pasado, pero un pasado cuya acción no ha terminado. Ven que tiene una esfumatura, ven que tiene una delicadeza este tiempo. ¿Por qué decimos que es una acción no terminada? Porque la característica del imperfecto es un aumento al tema del verbo. El verbo está en presente. Al darle este aumento, estamos diciendo que esa acción iniciada en el pasado llega hasta el presente. ¿Se dan cuenta cómo el aumento modifica el tiempo verbal del presente? Para hacerlo más claro, es una acción que tiene lugar en el tiempo pasado, pero se le considera repetida o continuada en el tiempo. Por lo tanto, no es algo que acabó en el pasado. Por estar en el modo indicativo, indica un tiempo cronológico. Es más, el imperfecto lo encontramos únicamente en el indicativo. Esto es un poco para entender a qué nos referimos cuando hablamos de imperfecto. Para no complicarnos demasiado por el momento, simplemente necesitamos saber qué es como el pasado en español. Un pasado cuyo efecto del verbo, de la acción, no ha terminado y se siente en el presente. Como siempre, hay una forma en que se conjugan los verbos al presente indicativo activo. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a trabajar con el verbo luo, que significa soltar. Y aquí tenemos, aquí les preparé esta tabla. Luo. En verde encuentran el aumento. Este es el aumento, en verde. ¿Se dan cuenta? Cuando un verbo inicia con consonante, se le agrega la épsilon con espíritu suave. Fijémonos, el verbo es luo. ¿Cuál es el tema del verbo? Lu. En negro les he puesto el tema del verbo y en rojo la desinencia. On, es, en, omen, ete, on. Entonces, ¿cómo se forma el imperfecto de un verbo? Aumento, el tema y su desinencia. Aumento, tema y desinencia. ¿Qué tenemos que memorizar del imperfecto indicativo activo? La desinencia, que está en rojo, on, es, en, omen, ete, on.
y las reglas del aumento. Vamos a volver a ello con los ejercicios. Se dan cuenta que la primera persona singular, el luon, y la tercera persona plural son idénticas. El contexto nos dice si es primera persona singular o si es tercera persona plural. Y de hecho les tengo algunos ejercicios. En verde el aumento, en negro el tema y en rojo la desinencia. Así que aquí les presento esta tabla y no tenemos mayor sorpresa. Con el tema de los aumentos ya vimos que si el verbo inicia con una consonante se agrega la épsilon con el espíritu suave. Si el verbo inicia con una vocal o un diptongo, la vocal que pertenece al presente indicativo activo se alarga. Alarga significa que se sustituye por otra. Para entenderlo mejor, entonces vean, si el verbo inicia con una alfa, aquí les tengo las variantes posibles. Si el verbo inicia con una alfa, se sustituye por una eta. Si el verbo inicia con una épsilon, cuando se convierte en imperfecto, se sustituye por una eta. Y así ven la tabla, si empieza con una ómicron por una omega, si tenemos un diptongo de una alfa con una iota, se sustituye por una eta con iota suscrita. Si tenemos una alfa y una ipsilon, se sustituye por una eta y una ipsilon. Si tenemos otro diptongo con una épsilon y una ipsilon, se sustituye por una eta y una ipsilon. Igual si tenemos una ómicron con una iota, se sustituye por una omega. Se sustituye quiere decir que se alarga. Así es como van a encontrarlo ustedes en las gramáticas de griego. Para no complicarnos la vida, les dejo la tabla y vamos a hacer algunos ejercicios entendiendo que si el verbo inicia con consonante, se le agrega cuando se convierte en imperfecto el aumento, el tema y su desinencia, y si inicia con vocal, se alarga la vocal en los casos que tienen acá. Vamos a empezar con Marcos 2:24. En amarillo les he resaltado el verbo. Marcos 2:24. Elegon. Lo primero que tenemos que preguntarnos, elegon tiene un aumento, y si hemos estudiado más o menos los verbos, podemos ver cuál es el tema. Entonces miren, elegon. Aquí tengo el verbo base, llamémoslo así, el verbo base. Si yo quiero individuar el tema y la desinencia del ego, veo que es la omega la que se puede separar. Entonces la omega sería la desinencia y leg del ego, leg, sería su verbo base o morfema base, por llamarlo de otra forma. Por lo tanto, individuado el verbo base del presente, ya puedo corroborar si estamos en el imperfecto. Como no hemos memorizado las tablas todavía, recurrimos a ella. Elegon, podemos ver acá, elegon, tenemos el aumento, la épsilon, elegon, y aquí tenemos una primera opción. Imperfecto, indicativo, activo, primera persona singular, pero recordemos que también tenemos en la tercera persona plural la épsilon con el espíritu suave y el acento agudo. Pregunta: ¿es primera persona singular o es tercera persona plural? Ahora que ya hemos identificado que el verbo base es lego y que estamos ante un imperfecto porque tenemos el aumento, porque inicia con vocal, recuerden. Aquí tenemos la lambda, entonces el imperfecto requiere la épsilon
para que sea imperfecto. Aquí requerimos recordar los artículos. Kai, una conjunción que ahorita no se traduce. Kai hoi, farisaioi, elegon, auto. Hoi, ¿recuerdan ustedes si es singular o plural? Aquí necesitamos recurrir al artículo. Y este es plural. Oseonuo, oioious, onois. Esa es la segunda declinación. Incluso el sustantivo está en plural. Entonces es lógico pensar que esta frase que se encuentra relacionada nos exija que el verbo esté en plural. Por lo tanto, elegon es imperfecto indicativo, elegon es imperfecto indicativo activo, tercera persona plural del verbo lego. Esa sería su descripción en la morfología. Aquí abajo les tengo una traducción que no es literal, es cualquier traducción, y corroboramos que está en plural. Hagamos el siguiente ejercicio. Vean, elegen. Elegen. Volvemos a hacer las mismas preguntas. Elegen, ¿a qué verbo se refiere? Elegen, podemos individuar el aumento, viendo si es imperfecto. Nos queda leg y después tenemos la desinencia en. Nuevamente volvamos a la tabla y haciendo una simple observación por descarte, vemos que no es primera singular, tampoco segunda singular, tampoco está dentro de las primeras tres, dentro de las personas del plural, por lo tanto nos queda tercera persona singular. Elegen entonces, a nivel morfológico es imperfecto, indicativo, activo, tercera persona singular. Kai elegen autois. Del verbo lego. Otro ejercicio, que este es interesante. Estos dos primeros ejercicios han sido con un verbo que inicia con consonante. Aquí tenemos un verbo que inicia con vocal, porque es ekuon. ¿Qué pasa con ekuon? Vemos que hay un alargamiento. La vocal se alarga. Y recordemos que los verbos que se alargan son alfa y épsilon. Se alargan con la eta. Entonces, no podemos hacer bien este ejercicio si no tenemos un vocabulario mínimo de los verbos. Es por ello que requerimos algo de conocimiento de los verbos. Ekuon nos suena acuo y efectivamente acuo es el verbo al presente indicativo activo. Ven que inicia con una vocal. Podemos individuar dónde estaría su desinencia. Posiblemente la omega sea parte de su desinencia y nos queda como tema kou. Si alargamos la alfa, ven que efectivamente se alarga con una eta, con espíritu suave y acento agudo. Y su desinencia, veamos la tabla, nuevamente tenemos dos opciones, o primera singular o tercera plural. ¿Cómo descubrimos? Veamos su contexto. Aquí tenemos un punto fuerte y aquí tenemos una conjunción kai, ekuon, hoi mafetai, autou. Hoi mafetai, ¿esto es singular o plural? Un artículo y un sustantivo. Hoi es plural, mafetai está en plural también, por lo tanto, ekuon es imperfecto, indicativo, activo, tercera persona plural del verbo acuo. Vamos con otro ejercicio. Esto está tomado de Lucas 6.1 y el verbo es esfion. Preguntamos nuevamente, ¿cuál será su verbo base? Quitamos
separamos la primera vocal, su desinencia probablemente es solamente la omega, y nos queda como tema esfi. Vamos a ver las tablas de los aumentos y vemos que la épsilon se alarga con la eta. Ok, la épsilon se alarga con la eta. Efectivamente tenemos una eta que tiene un espíritu suave y un acento agudo. Parece que es un imperfecto. Veamos la desinencia del imperfecto. Esfion. Esfion nuevamente, vean qué problema. Puede ser primera singular o tercera plural. ¿Cómo identificamos? El contexto nos permite identificar si es singular o plural. Vean qué interesante. Kai, etilon, hoi, mafetai, auto, kai, ethion. El kai es una conjunción. Es una conjunción que nos indica que la frase que está antes debe concordar con lo que le sigue, porque une cosas similares. Hoi mafetai, ya identificamos que es un artículo plural y un sustantivo plural. Por lo tanto, esfion es plural. Entonces, imperfecto indicativo activo, tercera persona plural del verbo esfio. ¿Ok? Después tenemos otro ejercicio, Mateo 18, 28. No tiene mayor complicación. Tal vez lo difícil es saber cuál es el verbo base, cuál es su verbo al presente indicativo activo. Para ello necesitamos un diccionario o memorizar los verbos, habituarnos a los verbos. Nuevamente, encontramos ofeilen, ¿sí? Vean, aquí tengo el verbo base. Separamos la omicron y separamos la omega. Veamos si corresponde. La omicron parece que está alargada. Veamos la tabla. La omicron se alarga con la omega, ¿ok? Precisamente tenemos un aumento. Ahora veamos si corresponde con la desinencia. Y por descarte, viendo la tabla, identificamos que está en tercera singular. Entonces, ofeilen, imperfecto indicativo activo, tercera persona singular del verbo base, ofeilo. Tenemos otro ejercicio con Marcos 5.4 y este verbo es interesante. Marcos 5.4 nos presenta ishuen. El verbo base ya lo tengo acá preparado. Esto se consigue con un diccionario o tratando de memorizar los verbos. Aquí separo la vocal, la iota, y posiblemente la desinencia, la omega. Algo que creo que no les puse en los aumentos de la vocal es que la iota se aumenta con la iota. ¿Ok? Y por lo tanto aquí tenemos un aumento de una iota con una iota, una vocal que no cambia, cuando el presente pasa al imperfecto. Su desinencia corresponde a la tercera persona singular. Entonces, imperfecto, indicativo, activo, tercera persona singular. No hay mayor sorpresa. Vamos con Marcos 14:55, que está relacionado con el último ejercicio. Veamos. Euriskon. Aquí tenemos un adverbio de negación, kai euriskon. Euriskon, su verbo base es eurisco, de ahí viene eureka, encontrar, hallar, encontrar. Eurisco, aquí tenemos un diptongo. Un diptongo lo separamos y posiblemente la omega sea su desinencia. Veamos la tabla. Aquí tenemos, vean acá, un diptongo donde la épsilon se sustituye por la eta y la ypsilon no cambia. Entonces parece ser que euriskon es un verbo que inicia con un diptongo y que al imperfecto simplemente pierde la épsilon por la eta. Veamos en su desinencia, euriskon, nuevamente.
puede ser primera persona singular o tercera persona plural. ¿Qué creen ustedes? Vean, aquí vamos a tratar de entender esta frase. Igual en español aquí pueden ya adivinarlo. Tenemos una conjunción kai que nos relaciona con la frase precedente y parece que los actores principales son los sumos sacerdotes, hoide argiereis, que está en plural. Veamos en español, y los principales sacerdotes. Ok, ¿qué hacían los principales sacerdotes? Procuraban darle muerte, pero no encontraban motivo, pero no hallaban justificación, pero no euriscon. Por lo tanto, si queremos que concuerde esta frase con el número, parece que está en plural. Entonces esto sería euriscon, imperfecto indicativo activo, tercera persona plural. Y el último ejercicio, que esta es una de las excepciones del griego, tenemos euriscon, pero vean la diferencia. Euriscon con una eta y euriscon con una épsilon. ¿Qué está pasando acá? No hemos dicho que la épsilon se sustituye con una eta cuando es diptongo, pero fíjense esta nota. O invariable. ¿Qué significa? Que en ocasiones la épsilon se sustituye con la eta y en ocasiones se queda el diptongo tal y como lo presenta el presente. Por eso en Lucas 19:48 el euriscon no sustituye la épsilon, pero está en imperfecto. Vamos a nuestra tabla, tenemos el mismo problema. ¿Es primera singular o tercera plural? El contexto nos dice. Veamos, aquí tenemos igual una conjunción. Parece ser que argiereis está en plural, tenemos un artículo en plural, otro artículo en plural, un verbo en plural, y no encontraban, porque los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, querían encontrar un modo de hacerlo, querían encontrar ellos. Entonces aquí tenemos una tercera persona plural. Euriscon, imperfecto indicativo activo, tercera persona plural del verbo base eurisco. Este es el imperfecto indicativo activo. ¿Qué es importante entender? Es importante entender esta tabla, las reglas del aumento, que ven que tiene algunas trampas, o mejor dicho, es noble con algunos casos, que no es rígido, y su desinencia. La desinencia es una gran fuente de información para saber si es imperfecto. Hasta el momento solo hemos visto el presente y el imperfecto, por eso les hablo de esta forma, tratando de entender cada verbo. ¿Cómo encontramos un verbo en el diccionario? Siempre lo vamos a encontrar al presente indicativo activo, así que si no sabemos euriscon, por ejemplo, podemos adivinar euriscon, eurisco y buscar en el diccionario para confirmar si viene de ahí. Así que esta lección creo que simplemente sería que nos fijemos en esta tabla que les dejo acá, entender las reglas del aumento y su desinencia. Esto es el imperfecto indicativo activo y las reglas del aumento. Espero que esté todo claro y en el siguiente video, ahora sí, vamos a hacer ejercicios con el artículo, con la segunda declinación de adjetivos y sustantivos, con el imperfecto y el presente del verbo eimi y con el presente indicativo activo y el imperfecto indicativo activo de algunos verbos. Así que esto es todo por la clase de hoy y nos vemos la próxima lección.